Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre las cardiopatías congénitas. Para empezar, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Son malformaciones del corazón que se hacen presentes desde el nacimiento, iniciando con las acianóticas, con aumento del flujo pulmonar. En estas la alteración produce un paso anormal de la sangre desde el lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho. A esto también se lo conoce como shunt de izquierda a derecha. Ahora, en este caso sí la sangre sigue siendo oxigenada, por ende no hay cianosis. Pero sí hay, como hay más sangre entrando a los pulmones, eso genera una sobrecarga pulmonar y ahí sí llega a generar síntomas. Ahora, ¿cómo ocurre esto exactamente? Normalmente la presión del lado izquierdo del corazón es mayor que la del derecho. Entonces, cuando hay una comunicación anómala, la sangre pasa del lado izquierdo al derecho y va hacia los pulmones en exceso. Si esto no se trata a tiempo, puede llevar a una complicación, la cual es conocida como el síndrome de Eisenmenger, en la que el flujo se invierte y ahí sí llega a aparecer cianosis. Ahora, hay cardiopatías que llegan a pertenecer a este primer grupo. Comunicación interauricular ósea. Esta es una apertura del tabique que separa las aurículas. La sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa a la derecha y va de nuevo a los pulmones. Generalmente esta es asintomática en la infancia, pero puede llegar a producir fatiga, palpitaciones y soplos más adelante. El soplo más común es el sistólico eyectivo en el borde external superior izquierdo. El diagnóstico se confirma mediante ecocardiograma y si hay repercusión hemodinámica se realiza el cierre quirúrgico o por cateterismo. El segundo es la comunicación interventricular. Es el defecto congénito más común en lactantes. Aquí la comunicación es entre los ventrículos. Cuando es pequeño puede llegar a pasar desapercibida o solo puede dar un soplo holosistólico. Pero si es grande sí puede llegar a causar insuficiencia cardíaca desde los primeros meses de vida. Ahora, en cuanto a su tratamiento también varía acorde al tamaño. Cuando son cuando son pequeños se llegan a cerrar por sí solos, pero cuando ya son grandes sí pueden necesitar una intervención quirúrgica. Además que también llegan a presentar la sudoración al lactar, dificultad para respirar y retraso del crecimiento. Conducto arterioso persistente o CAP. Esta es una persistencia del conducto que une a la aorta con la arteria pulmonar. Esto normalmente se cierra al poco tiempo después de nacer, pero cuando persiste genera un paso constante de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Esto puede llegar a causar pulsos amplios, latido que se hace visible en el tórax y un soplo continuo que también se lo describe como el maquinario. En los prematuros se puede llegar a cerrar mediante medicamentos como la indometacina o el ibuprofeno, pero en otros casos sí se llega a utilizar el cierre percutáneo o cirugía. Y el cuarto y último es el canal auriculoventricular. Este es un defecto complejo que incluye la CIA y el CIF y una válvula auriculoventricular única. Esta está asociada al síndrome de Down y produce síntomas de insuficiencia cardíaca muy temprano. El tratamiento mayormente siempre es quirúrgico. Ahora, aparte de este tipo de cardiopatías acianóticas con aumento del flujo, también hay otros grupos de cardiopatías que los vamos a ver a continuación. Ya, continuando con lo que serían las cardiopatías congénitas acianóticas de tipo obstructivo, en la cual va a haber una disminución leve o no va a haber disminución de lo que sería el shunt, pero sí va a haber una disminución del flujo sanguíneo debido al proceso obstructivo. En este caso vamos a presentar 4.
la más común, la que sería la estenosis pulmonar congénita, que se presenta en un aproximado del 5 a 8% en la población que presenta anomalias congénitas del corazón. Ya, en este caso lo que va a haber, como la propia dice, una estenosis en la cual se va a catalogar en leve, moderado y grave, dependiendo si el paciente lo va a presentar, ya que en la mayoría de casos al ser leve no hay mayor incidencia o no hay una disminución. En la moderada ya la clínica nos presenta lo que sería disnea al esfuerzo y malestar general. Ya, en este se va a encontrar en lo que sería en el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y como indicaba anteriormente, va a haber la presencia de un soplo. Este más que todo suele ser de hallazgo incidental, ya que no suele presentar lo que sería en casos leves, malestar. Ahora en casos moderados y graves se llega a presentar desde lo que sería el nacimiento, ya que son enfermedades congénitas, y esta puede tener tres tipos de tratamientos. Uno siendo el conservador, que como indicaba en lo que serían las leves, no va a requerir más, sino es una observación. El otro que va a ser ya terapia con balón y quirúrgica. En caso, la quirúrgica es viable cuando no hay procesos de calcificación. Esta se puede diagnosticar por lo que sería una ecografía Doppler o por un cateterismo si hay sospecha. La aórtica. Respectivamente lo mismo que se va a encontrar en el foco aórtico, que va a ser en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, en el del lado derecho. Ya, este del mismo modo que el otro se va a clasificar, que se va a presentar desde la infancia con un foco, con un soplo en este foco. Del mismo modo que el anterior va a tener lo que sería su diagnóstico mediante ecografía o cateterismo, y del mismo modo su tratamiento va a ser tanto si presenta ya lo que sería manifestaciones clínicas o no, más que todo lo que sería si no presenta ya que se va a encontrar incidentalmente, va a ser lo que sería conservador, y si no, cirugía con balón o cirugía quirúrgica. Continuando con la coartación de la aorta, que va a ser lo que sería nuestra tercera, que se va a presentar en un 8 a 5% de la población con anomalías cardíacas, siendo este un estrechamiento de la aorta, más que todo de la subclavia izquierda, que se suele presentar en pacientes que presentan bifurcación de la aorta. Esta va a ser caracterizada por una hipertensión en lo que serían miembros superiores y una hipotensión en miembros inferiores. Debido a que el estrechamiento, para lo que sería vencer el flujo, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Y esto va a provocar la característica clínica, en la cual vamos a ver lo que sería incluso un pulso fuerte en lo que sería miembros superiores, en el radial, y un pulso debilitado en miembros inferiores. Este mayoritariamente, como las anteriores, se clasifica en leve, moderado o grave, y dependiendo de esto se va a requerir. Si se presenta desde lo que sería la infancia, va a requerir mediante tratamiento farmacológico o quirúrgico, si es viable, si que no hay procesos de calcificación, y mayoritariamente se realiza con lo que sería el tratamiento farmacológico con prostaglandinas. Con la cuarta, que es el canal auriculoventricular común, que va a ser un defecto embrionario en el cual no va a haber un correcto cierre de estos canales, lo cual va a provocar una comunicación tanto de aurícula como de ventrículo. Esto va a provocar que haya una estenosis, puede ser en una válvula o en dos, la cual va a provocar una dificultad en el llenado y una hipertrofia del ventrículo o de los ventrículos para vencer lo que sería esta obstrucción. Ahora, esto va a tener una característica clínica. En neonatos y lactantes va a haber una congestión, una insuficiencia cardíaca congestiva, que va a estar caracterizada por taquipnea, sudoración con la alimentación y hepatomegalia. Ahora, en el examen físico vamos a encontrar lo que sería un soplo de regurgitación o estenosis, tanto mitral como tricúbea, dependiendo de cuál sea afectado. Y también un galope prostodiastólico, si hay un gran flujo. Ahora, en cuanto al diagnóstico, se puede realizar mediante ecografía Doppler o cateterismo. Ahora, el tratamiento, en este caso, si es de neonatos laxantes, tiene que ser rápidamente la corrección quirúrgica. Esto puede ser tanto de 3 a 6 meses de vida. Y también el manejo médico previo, para evitar lo que sería la congestión, que pasa por diuréticos y nootrópicos, para evitar lo que sería la insuficiencia cardíaca. Ahora el pronóstico. Si ya se realizó una cirugía previa y el paciente presenta una favorable evolución, es muy bueno, pero sin cirugía la mortalidad supera un 50% al año. Por lo cual es muy importante realizar el correcto diagnóstico y un tratamiento oportuno.
Continuando con las cardiopatías congénitas cianóticas, estas como una definición nos llegan a tomar en cuenta una malformación cardíaca congénita en las que una parte de la sangre desoxigenada proveniente del corazón derecho va a evitar pasar por los pulmones, ¿ya? Y estos se van a llegar a mezclar con la sangre oxigenada del corazón izquierdo, accediendo así a la circulación sistémica. Estas van a llegar a tener complicaciones o consecuencias clínicas, causando que hipoxemia arterial persistente, van a llegar a causar cianosis central, también van a llegar a causar poliglobulia, viscosidad, acropaquía. Acropaquía se denomina aquellos dedos que son en palillo de tambor. También van a llegar a ocasionar retraso en el crecimiento. Como una definición lo tomamos en cuenta una malformación congénita cardíaca compleja, donde va a llegar a dar un resultado de una desviación anterior y superior del tabique infundibular durante la división del cono arterioso en el embrión. Esta alteración embriológica va a llegar a causar 4 defectos anatómicos principalmente. La primera, acción interventricular amplia. La segunda es la estenosis del tracto del ventrículo derecho, puede ser infundibular o valvular. La tercera, que es cabalgamiento de la aorta sobre el tabique interventricular, y la última, que es la hipertrofia del ventrículo derecho. En base a la estenosis pulmonar, esta va a llegar a aumentar la resistencia del flujo sanguíneo hacia los pulmones, generando ¿qué? Un aumento en la presión en el ventrículo derecho, debido a la comunicación interventricular no restrictiva. Esta presión se va a llegar a elevar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir el paso de sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia la aorta, especialmente durante el esfuerzo o el llanto que ejerce en este caso el bebé. Este flujo retrógrado, o denominado también el shunt derecho a izquierda, va a llegar a causar hipoxemia sistémica, donde se va a llegar a manifestar clínicamente como cianosis. Entonces, la magnitud de la cianosis va a llegar a depender del grado de la obstrucción al flujo pulmonar. En casos leves, la cianosis puede ser tardía, mientras que en otros casos pueden llegarse a observar de manera severa. Entonces, de forma severa va a llegar a aparecer en el periodo neonatal. En base al acabalgamiento de la aorta, esta va a llegar a recoger sangre de ambos ventrículos. Entonces, ¿qué va a llegar a hacer? Va a agravar la mezcla. El ventrículo derecho va a llegar a desarrollar una hipertrofia secundaria a la sobrecarga de la presión crónica. Ya eso como una fisiopatología. Tomando en cuenta también lo que es el diagnóstico para esta patología, tenemos radiografía, rayos X del corazón. Entonces, ¿qué se va a llegar a observar como un signo clínico? Es el corazón en bota. Va a llegar a tener, en la radiografía se va a llegar a observar el corazón en forma de una bota. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Hipertrofia del ventrículo derecho más una disminución del flujo pulmonar. También podemos solicitar una ecografía donde nos va a llegar a mostrar un diagnóstico anatómico completo, ¿no? Y un ecocardiograma donde se va a llegar a observar una hipertrofia del ventrículo derecho. En base al tratamiento, en crisis hipoxémicas es sugerible poner lo que es el oxígeno, implementar lo que es la morfina, el propanolol y una posición en cuclillas, en este caso. También podemos implementar las prostaglandinas, que generalmente la E1 en neonatos, ¿no? Y podemos realizar una corrección quirúrgica completa, la cual es ideal o es sugerible realizarla de 4 a 12 meses de recién nacido. También se llega a elaborar lo que es la reconstrucción de la vía de salida del pulmón, esto ya quirúrgicamente. Como segunda patología cardíaca congénita tenemos a la transposición de los grandes vasos.
Acá ocurre un defecto en la aceptación aortopulmonar durante el desarrollo embrionario. ¿Esto qué va a hacer? Va a impedir la rotación en espiral que ocurre normalmente del tabique troncoclonal. Entonces, ¿qué nos va a generar? Como un resultado es que la aorta se va a llegar a conectar de forma anómala al ventrículo derecho y la arteria pulmonar se va a llegar a intercomunicar al ventrículo izquierdo, donde va a llegar a originarse ¿qué? Dos circuitos circulatorios paralelos. Uno va a ser sistémico, ya sea la aurícula derecha al ventrículo derecho, la aorta y al cuerpo. Y otro circuito es pulmonar, ya sea aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar a los pulmones, ¿no? Esta configuración que va a hacer va a llegar a impedir el intercambio de sangre entre ambos circuitos. Entonces, ¿qué va a conllevar? A que la sangre oxigenada circule únicamente entre los pulmones y el corazón izquierdo, mientras que la sangre desoxigenada vuelva a recircular desde el cuerpo al corazón derecho y nuevamente al cuerpo, sin pasar por los pulmones. Entonces, en este caso, la vida del neonato va a depender críticamente de la presencia de las comunicaciones como los ductos arteriosos permeables, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, donde va a llegar a permitir la mezcla de sangre entre ambos lados del corazón. Sin estas comunicaciones, la hipoxemia es grave y la situación se torna rápidamente incompatible con la vida. Desde un punto de vista hemodinámico, la fisiopatología de esta patología implica un cortocircuito bidireccional o predominantemente derecha-izquierda a través de las comunicaciones asociadas. Entonces, ¿estas qué hacen? Permiten cierta oxigenación de sangre sistémica. En base a su diagnóstico tenemos a la radiografía, ¿no? O rayos X, donde se va a llegar a observar como un rasgo clínico huevo sobre hilo, donde el mediastino va a llegar a estar estrecho y el corazón se va a llegar a observar un tanto globoso. También se va a llegar a solicitar una ecocardiografía, que básicamente este es el gold estándar para esta patología. Como otro punto diagnóstico tenemos la oximetría, donde generalmente las saturaciones se observan a menor a 80% y van a llegar a ser persistentes. En base a su tratamiento, nos indica que podría ser prostaglandinas E1. ¿Para qué? Para mantener el ductus abierto. También podemos optar por septostomía y vía catéter para llegar a una comunicación interauricular. En otros casos también podemos optar para una cirugía correctiva. Se denomina el Shunt arterial degenerate. Ya dentro de, esta se realiza dentro de las primeras 2 semanas de vida. Esta va a llegar a ser una anomalía congénita en la que la válvula de tricúspide va a llegar a estar ausente, ya, lo que va a llegar a impedir la comunicación directa entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Esto qué va a llegar a originar? Una obstrucción completa al flujo sanguíneo desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esto básicamente va a llegarse a encontrar hipoplásico debido a la falta del llenado y la estimulación hemodinámica. Para que la sangre desoxigenada retorne al circuito sistémico, debe desviarse a través de una comunicación interauricular, pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a llegar a mezclar sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Desde la aurícula izquierda, la sangre va a llegar a pasar del ventrículo izquierdo y desde ahí a la aorta. Si es que llega a existir una comunicación interventricular o un ductus arterioso permeable, que parte de esta sangre también puede alcanzar la arteria pulmonar y perfundir a los pulmones. La cantidad de flujo pulmonar va a llegar a depender de la presencia y el tamaño de estas comunicaciones.
Cuando hay una ausencia de la comunicación interventricular o ductus, la circulación pulmonar puede ser insuficiente. ¿Esto qué va a llegar a producir? Cianosis intensa. La fisiopatología de este defecto principalmente se va a caracterizar por un shunt derecha-izquierda a nivel auricular, con una circulación pulmonar dependiente de estructuras extracardíacas, como por ejemplo el ductus. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo va a llegar a convertir en una cardiopatía ductus dependiente en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes en su clínica? Van a llegar a tener cianosis intensa desde el nacimiento, se va a llegar a auscultar soplos sistólicos si es que hay una comunicación interventricular. También se va a llegar a observar retraso de crecimiento y dificultad para poderse alimentar. En base a su diagnóstico tenemos a la ecocardiografía, donde principalmente acá no se van a llegar a visualizar la válvula tricúspide. En un electrocardiograma, el eje eléctrico se va a encontrar con un desvío a la izquierda. También podemos optar por radiografía o rayos X, donde vamos a llegar a observar cardiomegalia y un flujo pulmonar variable. En base a su tratamiento, principalmente está basardado por prostaglandinas 1, si es que la perfusión pulmonar va a depender de un ductus. También podemos optar por cirugías donde estas van a estar llevadas por etapas. La primera etapa es el shunt sistémico pulmonar. La segunda es el Glenn, donde va a haber una anastomosis de la vena cava superior con una arteria pulmonar. O el Fontan, donde van a haber una conexión con toda la circulación venosa al pulmón sin pasar por el corazón derecho. Otra de la patología es el tronco arterioso persistente. Esto se va a llegar a originar por una falla en la formación del tabique troncoconal, lo cual impide la división del tronco arterial común en la aorta y la arteria pulmonar, generando como una consecuencia un solo gran vaso que va a llegar a salir del corazón. Este vaso, ¿qué hace? Va a recibir sangre de ambos ventrículos y posteriormente se va a llegar a dividir en ramas sistémicas, pulmonares y coronarias. Este defecto se asocia siempre con una comunicación interventricular subyacente, ya que ambos ventrículos se van a llegar a comunicar libremente en el tronco común. Entonces, la mezcla de sangre de ambas, de sangre oxigenada y desoxigenada, ocurre a nivel ventricular y se va a llegar a proyectar simultáneamente a la circulación sistémica y pulmonar, generando como resultado una circulación única mixta que va a llegar a generar hipoxemia variable. Además, el flujo pulmonar va a llegar a estar aumentado debido a la menor resistencia vascular pulmonar en la etapa neonatal. Esto, ¿qué va a hacer? Va a llegar a provocar una sobrecarga del volumen en el ventrículo izquierdo y una insuficiencia cardíaca congestiva temprana. Anatómicamente se puede llegar a observar una válvula única. A menudo esta se encuentra displásica y puede tener varias o múltiples valvas, generalmente entre 2 a 6, que pueden llegar a producir insuficiencia valvular significativa y contribuyen al deterioro hemodinámico. Vamos en su clínica. Principalmente en estos pacientes se van a llegar a observar taquipnea, dificultad alimentaria, también puede verse lo que es cianosis variable o una insuficiencia cardíaca congestiva precoz. En base a su diagnóstico, principalmente nosotros optamos por una radiografía o rayos X, donde se va a llegar a observar cardiomegalia, un hiperflujo pulmonar. También podemos optar por ecocardiograma, donde va a haber, donde se llega a observar un único tronco y una comunicación interventricular subyacente. También podemos optar por la angiotomografía, si es que para descartar dudas. En base a su tratamiento podemos optar por diuréticos inotrópicos para mejorar lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, o también podemos tomar en cuenta la cirugía correctiva temprana, donde podemos realizar una separación de arteria pulmonar del tronco común y un cierre de la comunicación interventricular.
esta va a llegar a ser una cardiopatía congénita en la cual todas las venas pulmonares, en lugar de drenar en la aurícula izquierda como es lo normal, van a llegar a desembocar anormalmente en la aurícula derecha o uno de los afluentes como la vena cava superior, el seno coronario o el sistema porta. Esta alteración que va a causar generalmente es embriológica, donde va a llegar a producir una falla en la conexión entre el plexo venoso pulmonar y la aurícula izquierda. Desde un punto de vista anatómico, existe 4 tipos principales. Uno que va a llegar a ser supracardíaco, que es el más frecuente, el otro que es el cardíaco, infracardíaco y mixto. Como consecuencia de esta anomalía, la sangre oxigenada que retorna, ¿no?, a los pulmones se va a llegar a mezclar con la sangre venosa sistémica en la aurícula derecha. Para que esta sangre pueda alcanzar la aurícula izquierda y la circulación sistémica, debe haber una comunicación interauricular, la cual es obligatoria para la supervivencia, ¿no? En base a su fisiopatología va a depender si es que existe o no una obstrucción en el retorno venoso pulmonar. En las formas obstructivas, típicamente infracardíacas, va a llegar a producir una congestión pulmonar grave, hipertensión pulmonar, hipoxemia intensa y falla ventricular derecha. En las formas no obstructivas, la hipoxemia es mucho más moderada, pero va a llegar a ser persistente. Entonces, como resultado final, nos da un cortocircuito derecho-izquierdo a través de la comunicación interauricular, donde va a llegar a permitir que la sangre parcialmente oxigenada alcance la circulación sistémica. ¿Qué se observa clínicamente en estos pacientes? Principalmente se observa cianosis intensa y una dificultad para respirar. En formas obstructivas podemos observar shock, acidosis láctica, edema pulmonar. También podemos ver soplo eyectivo en el borde esternal superior. ¿Qué optamos para un diagnóstico? Ecocardiografía, que es el gold standard o la clave inicial para un diagnóstico. También podemos optar por una tomografía de tórax o una resonancia magnética, donde básicamente estas van a delinear lo que es la anomalía, y un rayos X o una radiografía, donde se va a llegar a observar un rasgo clínico que sea el muñeco de nieve, que es un tipo de supracardíaco, ¿no? En base a su tratamiento podemos optar por una estabilización, como es prostaglandinas E1. Si es que hay ductus persistente, también podemos irnos por lo que es la cirugía correctiva urgente, especialmente si es que hay una obstrucción.